Ahí sí. Hola alumnas y alumnos de quinto año básico. Espero que se encuentren muy bien. Voy a poner algo un poquito para el mouse porque se me corre. Vamos a ver en el siguiente vídeo, vamos a hablar de unidades de medida, de longitud, vamos a hablar de longitud, ¿ok? Y de cómo convertir de longitudes más grandes a más pequeños mediante una estrategia, ¿ok? Entonces, comenzamos. Estos son los contenidos a ver en el vídeo. Y bueno, comenzamos. Hay que tener algo en cuenta. Cuando hablamos de longitud, hablamos, chicos, de distancia, desde un punto hasta otro punto. Por ejemplo, en parte de un cómic dice, esta es la calle principal del pueblo, tiene una longitud de 20 metros. Se quiere decir desde donde comienza hasta donde termina. ¿Ok? El niño de polerón verde dice, el ayuntamiento del pueblo tiene una superficie de 250 metros cuadrados. Ese era el contenido anterior que habíamos visto. Cuando hablamos de metros cuadrados estamos hablando de una superficie, de un área, ¿cierto? Que es, entre comillas, bidimensional. En cambio, cuando hablamos de longitud es solo una dimensión, ¿sí? Un largo, distancia, desde un punto A a un punto B. ¿Ok? Me habían enviado esta actividad para que se entendiera que era el área, ¿sí? Aquí en parlante, si bien el parlante tiene un volumen tridimensional, la persona midió desde largo y ancho, ¿ok? Y me sacó el área solo de una de las caras del parlante. Y en el caso de la mesa, también el área lo sacó desde la vista desde arriba, ¿sí? La mesa de largo tiene 100 centímetros, de ancho 70 centímetros, y el área, que es la superficie, son 7000 centímetros cuadrados, ¿ok? Comenzamos entonces. Unidades de medida. Tenemos que entender que hay muchas cosas en nuestro mundo y fuera de él, ¿cierto?, que son medibles. Por ejemplo, el tiempo que ha existido desde los inicios, siempre nosotros le hemos otorgado una forma para medir, ¿cierto?, en algunas desde pensarlo desde los segundos, minutos, horas, calendario, ¿cierto?, meses, años, etcétera, ¿sí? Y tenemos diferentes formas de medir el tiempo, con cronómetros, relojes, etcétera. ¿Ok? Las unidades de capacidad, lo que mostré ese día que hicimos la clase, por ejemplo, el volumen en sí o la cantidad de líquido que tiene cualquier recipiente que se emite en litros, ¿cierto? Las unidades de masa que se utilizan para medir la cantidad de materia de un cuerpo, ¿sí? Y la unidad de medida principal en ese caso es el kilogramo. Tenemos también las unidades de longitud, que son las que vamos a ver ahora, ¿cierto? Que son las distancias de un punto a otro, ¿ok? También podemos tener mediciones cuando hay terremotos o temblores, ¿cierto? En qué escala está medido ese temblor. También podemos ver cuando la temperatura, ¿cierto? Grados Celsius, Fahrenheit, entre otras cosas. Y va a decir en la electricidad también que se puede ver, ¿cierto? Los watts. Seguimos. Nosotros en Chile, al igual que en otros países, nos organizamos, ¿cierto?, con estos otros países para hablar como un idioma universal cuando hablamos de unidades de longitud y otras unidades diferentes, ¿ok? En sí, este sistema nos indica o nos ayuda a organizarnos y decir que se va a medir en varios países, ¿sí?, con la unidad principal que es el metro. Recordemos, o que también lo vamos a ver, que hay otros tipos de unidades de medida, como las pulgadas, ¿cierto? Los pies, etcétera. Pero nos dejamos para que sea como más universal y que no hayan como tantos cambios, el metro. En el caso del peso, por ejemplo, de la masa es el kilogramo, el tiempo el segundo, entre otras cosas. Unidades de medida, longitud. Antiguamente, como no existían las reglas, no existían algunos instrumentos que se han ido construyendo paso a paso, ¿cierto? La gente, al igual que como aprendieron a contar, que era con los deditos, la gente utilizó partes del cuerpo para hacer medidas. Por ejemplo, la pulgada. La pulgada es donde comienza el dedo hasta donde se dobla. Entonces se puede medir en pulgadas, ¿cierto? Se puede medir en pies, en palmo, codo, yarda, braza, etcétera.
¿Cuál era el problema que traía de cómo se medía antiguamente? Que no todas las personas tienen el mismo tamaño de pulgar, ¿sí? O el mismo tamaño de pie. Entonces podía variar mucho si dijéramos, no, esa casa mide 10 pies de largo, si ustedes se miden 10 pies, y si hubiese medido pie grande, por ejemplo, los 10 pies hubiese sido demasiado diferente la medida, ¿cierto? Continuamos. Pulgadas. Medir en pulgadas quiere decir ir contando cuántos pulgarcitos doblados hay en algún objeto, ¿sí? Esto aproximadamente mide 2 centímetros y medio. Eso es una pulgada. Las reglas pueden encontrar reglas con centímetros y con pulgadas. 3 pulgadas, esta es una pulgada. 12 pulgadas, 12 equivalen a un pie aproximadamente, y 3 pies equivalen a una yarda. Si yo quisiera medir el largo, que es la parte con más longitud de esta pantalla, en pulgadas tendría que poner, vamos a poner, 1 pulgada, ¿cierto? Ya puse una. Voy a poner la segunda al ladito, si bien donde termina ese doblez debería estar al comienzo, se entiende, lo vamos a estimar. 1 pulgada, 2 pulgadas, voy por más, 3 pulgadas, vayan mirando, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pulgadas aproximadamente, ¿sí? Alguien podría igual decir 8 pulgadas y media, pero es un aproximado. Los pies lo mismo, los pies aproximadamente miden 30 centímetros, ¿ok? Si yo quisiera medir en pies ficticios, ¿ok? El largo de la pantalla tendríamos que poner un pie primero, no puedo poner el pie ahí, ¿ya? Pero es un pie, luego 2, 3, 4, 5, 6 pies aproximadamente mide este largo. Estamos hablando de algo ficticio porque si se dan cuenta las pulgadas tenían casi el mismo tamaño que estos pies, ¿ok? Continuamos. Actualmente, todavía en algunas partes se mide en pulgadas, ¿cierto? Pero no se utiliza tanto las partes del cuerpo, ¿sí? Pero actualmente con nuestro sistema internacional, nosotros nos ubicamos con el sistema métrico decimal, ¿cierto? Este sistema que cuenta de 10 en 10, que es como mundial, ¿sí? Medimos con nuestra unidad de medida principal, que es el metro. Un metro son 100 centímetros, y 100 centímetros equivale aproximadamente al largo de una guitarra, aproximadamente. ¿Ya? Continuamos. Si observamos esta imagen, podemos ver que el niño es más grande que un metro, fíjense bien que son 100 centímetros, que es lo que tiene aquí adentro, y el alto, ¿cierto?, de esta mesa es menor a 1 metro, no alcanza a ser 1 metro. 1 metro se escribe siempre como la 1 y una M, que es el 1 y una M, y M es el metro. Parece que me falla el mouse. Continuamos. La longitud, entonces, entendemos que determina una distancia que tienen 2 puntos, ¿cierto? O la cantidad de espacios que hay entre un punto A y un punto B. Cuando ustedes miden su altura, están midiendo su longitud. Pero en ese caso, desde la nuca hasta donde tienen su pie, ¿cierto? Se puede medir la distancia o longitud desde su casa al colegio, desde su casa hasta el espacio, entre otras cosas, ¿ya? Entre más grandes los objetos, los podemos adecuar a medidas de kilómetros, y entre más pequeños a milímetros, ¿ok? Tenemos los milímetros, 10 veces más grandes los centímetros, 10 veces más grandes los decímetros, luego los metros, decámetro, hectómetro, kilómetro. Van a haber medidas más grandes que kilómetros y más pequeñas que milímetros. Para las más pequeñas de milímetros podríamos observarlas casi con un microscopio, ¿cierto? Porque son muy pequeñitas. Si ustedes buscan 1 milímetro en una regla, es muy pequeñito, pero hay unidades más pequeñas que el milímetro. Y más grandes que el kilómetro tenemos miriámetros y otras más, ¿cierto? Pero para eso, por ejemplo, medidas muy grandes podríamos necesitar, por ejemplo, para medir la distancia entre Marte y la Luna, no sé, ¿qué necesitaríamos? ¿Cómo se llama ese objeto? Un telescopio, ¿cierto? Veamos. Acá están los instrumentos de medición que mostramos, eran algunos. Por ejemplo, nosotros solemos usar la regla, la escuadra, ¿cierto? La cinta métrica, suelen usar mucho, esa es la que se puede mover mucho más, ¿cierto? El flexómetro, que también se le puede llamar como wincha también, ¿sí?
metro plegable, etc. Si el polímetro, me dijo un alumno, profesora, pero eso es algo de la electricidad, sí, no corresponde a un instrumento de medición. Así que muchas gracias. Y continuamos. Y también estuvimos evaluando cuál sería la medida o la unidad de medida más adecuada para medir algunos objetos, cosas, entre otras cosas. Ya, por ejemplo, el pajarito, la unidad más adecuada podría ser el centímetro, ¿cierto? Sabemos que todo se puede medir con todas las unidades, pero es de la forma más cercana. El pajarito podría ser en centímetros. El largo de Chile en kilómetros. El clip, milímetro o centímetro. Un lápiz, centímetro. Y un poquito de milímetro también. Distancia de la Tierra al Sol, kilómetros. Y hay gente que puede decir, oh, años luz, ¿cierto? El año luz, recordemos que son millones, millones, millones de kilómetros, que esa es la distancia que recorre la luz en un año, ¿ok? ¿En qué unidad adecuada sería el distanciamiento social? 1 metro, ¿cierto? En metros, que puede ser mejor, más metros que eso, ¿sí? La altura de las personas en centímetros o en metros, ¿sí? Por ejemplo, ahí hay algunos datitos, Napoleón, Barack Obama, ¿cierto? Entre otros. Entonces, como nosotros nos podemos medir en metros, si ustedes van al pediatra, los miden en metros, ¿cierto? A veces pueden decir, usted mide 1 metro, por ejemplo, como este niño, mide 1 metro y 30 centímetros, ¿cierto? 1 metro y 30 centímetros, que corresponde a lo mismo que decir que mide 130 centímetros, porque 1 metro tenemos que entender que es lo mismo que 100, me queda horrible, 100 centímetros, ¿ok? Y 100 centímetros más 30 centímetros serían en total 130 centímetros. Entonces, si ustedes le dicen, ok, usted mide 1 metro, 50 centímetros, es que mide 150 centímetros también, ¿ya? Aquí le miden la cintura también a Luis, que mide 65 centímetros de circunferencia, ¿ya? Y ahí lo está calculando con decímetros, pero no nos metamos allí hasta que veamos las transformaciones de medidas. Transformaciones de medidas de longitud, ¿sí? Sabemos que para transformar medidas podemos multiplicar o dividir, pero nosotros vamos a utilizar una estrategia que es una tabla y desde allí nos vamos a empezar a mover, desde las más grandes a las más pequeñas y desde las más pequeñas a las más grandes. Para recordar tenemos que entender también los objetos o tratar de dilucidar en qué unidades se miden de mejor manera, ¿cierto? El estuche se medía en, bien, acá el telefurgo, un camioncito en metros, bien. La distancia de la Tierra a la Luna, bien. La piscina, ya, están inseguros, metros y centímetros. Una distancia, vamos a pensar esta vez en una distancia muy larga desde una ciudad a otra, por ejemplo, desde Arica a Punta Arenas, kilómetros. Y una leche o yogur, no sé qué es, que es marca Gloria, que eso es peruano, sería centímetros, muy bien. Y también tenemos que tener la organización, no sé cómo decirlo, de qué medida tiene aproximadamente, no el dibujo del árbol, porque ahí quizá alguien me dijera 4 centímetros, sino que un árbol que está afuera de su casa. Eso podría medir aproximadamente 4 metros, bien, y un paraguas para la lluvia, pues esperemos que llueva un poquito más, ¿cierto? ¿Podrían ser 53 metros? No. 53 centímetros puede ser. 53 kilómetros es demasiado, así que estas dos las eliminamos, ¿cierto? Y estaría bien esa. Orden de menor a mayor, tenemos que recordar unidades más pequeñas, tenemos milímetros, centímetros, después metros, kilómetros, entonces tengo más pequeño, 6 centímetros, luego un poquito más grande, 62 metros, y finalmente 62 kilómetros, ¿cierto? Bien, chicos, para medir con regla, tenemos que observar la regla. Muchas reglas vienen solo los centímetros y otras vienen las pulgadas. Traten de nunca olvidarse de que si ven en la regla inch y centímetros, mirar bien cuando
el inch, que son las pulgadas, que ustedes en Chile no siempre se miden pulgadas, entonces mira los centímetros. Y siempre entender que un centímetro, el primer centímetro desde la regla, es el que parte en 0 y termina en 1. Esto es un centímetro. Entonces siempre tienen que partir desde 0 la medida de lo que ustedes quieran. Por ejemplo, quiero medir un clip, ¿sí? Lo parto desde el inicio hasta el final y el clip mediría 5 centímetros. El lápiz mediría desde 0 hasta donde finaliza, aproximadamente mide 13 centímetros. La goma factis, ¿cuánto medirá la goma? Desde el inicio hasta el final. Si pregunto justo cuánto mide, tendríamos que decir 7 centímetros y medio, ¿cierto? Pero aproximadamente mide 8 centímetros, ¿ok? Por lo tanto, es dependiendo de la pregunta. ¿Cómo transformar unidades de medida? Sabemos que un metro equivale a 100 centímetros, un centímetro equivale a 10 milímetros, entre otras cosas. Pero si yo les pregunto, ¿un metro a cuántos decámetros se convierte? ¿A cuántos kilómetros? ¿A cuántos milímetros? Etcétera. Vamos a hacer una ayudita con la famosa tablita, ¿ok? Esta tabla nos muestra la unidad principal, que es el metro, sus submúltiplos y sus múltiplos. Los submúltiplos son las unidades más pequeñas que tenemos allí, decímetro, centímetro y milímetro. Y las unidades más grandes del metro, que son sus múltiplos, tendríamos el decámetro, hectómetro y kilómetro, ¿ok? Tenemos que entender que hay gente que en vez de la tabla usa una escalera, en donde al ir aumentando desde las unidades más pequeñas a las más grandes, es como ir dividiendo, y cuando va desde la más grande a la más pequeña, va multiplicando de 10 en 10 cada una de ellas. Si alguien quiere buscar esa estrategia para convertir, lo puede hacer, ¿ok? Entonces veamos. Tenemos la tabla, sabemos que desde la tabla, para ir convirtiendo desde milímetros, por ejemplo, a unidades más grandes, vamos a ir dividiendo cada vez de 10 en 10. Pero nosotros vamos a dividir o nos vamos a ir por un camino un poquito más fácil. Nos vamos a ir por el camino más fácil, ¿cierto? Y para transformar de kilómetros a milímetros, cada vez se va a ir multiplicando por 10, por 10, por 10, por 10. Pero nosotros vamos a multiplicar. En sí, vamos a multiplicar, pero con una estrategia de la multiplicación. Vamos a ir agregando ceros cuando vamos a ir multiplicando, ¿cierto? Veamos. Tenemos la tabla, pero la tabla la vamos a entender bien y para recordarla, ¿cierto? Nosotros los vamos a tomar desde 7 columnas. La principal que va a ir justo al medio va a ser el metro. La más pequeña va a ser el milímetro y la más grande va a ser el kilómetro, ¿cierto? Bien. ¿Cómo la comenzamos a llenar? Estamos en milímetros, miren, todos milímetros. 10 milímetros equivale a 1 centímetro. 10 centímetros equivale a 1 decímetro. 10 decímetros a 1 metro. 10 metros a 1 decámetro. 10 decámetros a 1 hectómetro, que es, yo que trato siempre de acordar, que piensen en un gigante llamado Héctor, ¿cierto? Y 10 hectómetros es 1 kilómetro. Se puede ver, en resumen, ¿cierto? De forma abreviada, aquellas letras, ¿ok? Desde la principal, milímetro, kilómetro. Dejamos fuera los miliámetros o otras unidades. Tenemos la tabla, entonces siempre es bueno escribir lo que tengo para convertir y luego nos movemos a lo que vamos a convertir, ¿cierto? Por ejemplo, tengo que convertir 300 metros en decímetros. Los 300 metros los anoto cada valor, cada dígito en una columna, ¿cierto? Acá tengo 300 y termina justo en metros y debo llegar a decímetros, que es esta unidad. Entonces, ¿cuántos ceros agrego? Solo uno y tendría 3000 decímetros. Veamos el siguiente. 23 decímetros, los anoto bien, 23, justo termina en decímetro y quiero llegar a milímetro. Como voy a multiplicar por 10 y luego por 10 es haber multiplicado por 100. Y al multiplicar 23 por 100 es agregar 2 ceros en sí, ¿ok? 23 por 10 son 230 y por 10 nuevamente son 2300. Por eso 23 decímetros son 2300 milímetros. No multiplican, pero sí se entiende que al ir multiplicando por 10 se va agregando un cero, ¿ok? Por ejemplo, 12 kilómetros, anotamos los 12 kilómetros, que sería 1 miriámetro y 2 kilómetros, y quiero llegar a metro. Al pasar por acá, agrego un cero, otro cero,
otro 0, porque voy multiplicando por 10, por 10, por 100, por 10. Es decir, estoy multiplicando por 1000, son 3 ceros. Entonces, para llegar a metro, son 3 columnas, oh my gosh, serían 3 ceros, y 12 kilómetros serían 12.000 metros. Muy bien. Continuamos. Era 12 kilómetros a milímetros lo mismo. Tengo los 12 kilómetros y debo llegar aquí. ¿Cuántos ceros debo agregar? ¿Seguros? 6, 3 y 3. ¿Cierto? Me quedaría todo eso. ¿Cómo leerían este número? Pongo el puntito, pongo el puntito. 12 millones de milímetros. ¡Wow! Bastante. Continuamos. 5 hectómetros. 5 hectómetros y debo llegar a metros. ¿Cuántos ceros agrego? Porque multiplico por 10 y por 10 son 2 ceros. 500 metros. 5 hectómetros en milímetros lo mismo. 5 y llego a milímetros. ¿Cuántos ceros agrego? 5. ¿Cierto? Y se leería como 500.000 milímetros. 5 kilómetros en metros serían 5.000 metros. 3 metros en milímetros serían 3.000 milímetros, ¿cierto? Y 12 metros en centímetros serían 1.200 centímetros. Lo mostré porque lo mostré en clase, ¿ok? Pero estaban al comienzo. Ya, chicos, entonces, si no utilizan eso, pueden investigar sobre esta escalerita de longitud, ¿ya? Al pasar desde unidades más grandes a más pequeñas, también van multiplicando, pero van agregando los ceros. Por ejemplo, si fuera 5 kilómetros a metros, voy agregando ceros de esta manera. 5.000 metros, ¿sí? Es lo mismo. 5.000 metros. Y vamos a ver ahora qué pasa con unidades más pequeñas a más grandes, ¿ya? Entonces vimos la tablita, cómo convertir, ¿cierto? Pero ahora nos vamos a mover desde milímetros a kilómetros, ¿ok? Vamos, vamos, sin nervio. ¿Qué pasa si tengo 5 milímetros para pasarlos a centímetros? Como vamos a dividir en 10, ¿sí? Tengo 5 milímetros y para el lado de acá iba a ir dividiendo de 10 en 10. Tengo 5 dividido en 10. Para no dividir vamos a utilizar la estrategia de correr la coma, porque 5 repartido, además nosotros todavía no revisamos o repasamos, porque ustedes en cuarto igual ven divisiones, pero al dividir 5 repartido en 10, como no alcanza un entero, ¿cierto? Como estrategia para no confundirlo, yo siempre digo, al dividir en 10, 100, 1000, etc., se corre la coma desde el 5 para allá, tantas veces haya ceros. Acá tengo un 0, por lo tanto lo corro una vez y me quedaría aquí. Sería lo mismo que 0,5, ¿sí? 0,5 centímetros. Pero para no dividir, yo ni siquiera usar esa estrategia, vamos a ver. Tengo que pasarlo a centímetros. Si paso a centímetros, en este caso, la comita del entero, la coma así, decimal, va a ir justo en centímetros. Acá va a ir la coma, ¿cierto? Acá, porque estamos en centímetros, entonces ustedes pueden poner primero la coma y luego los ceros, ¿sí? Como estamos ahí, entonces equivale a 0,5 centímetros. Veamos 10 centímetros, anoto los 10 centímetros, ¿cierto? Y me quiero mover a metros. Tengo que entender que metros está aquí y la coma la puedo poner antes, ¿sí? ¿Cuántos ceros pondría allí? Un 0, la coma, ¿cierto? Eso es lo mismo que 0,10. O también se puede decir, chicos, para que no se asusten, no me queda horrible, 0,1 metro. ¿Ya? Seguimos. 3 centímetros, busco los centímetros, los ubico. Tengo 3 centímetros y me muevo a kilómetro. Entonces dije, para no confundirnos, ponemos la coma decimal en kilómetros al tiro, ¿cierto? Y luego agrego los ceros. Agrego, en este caso, un 0, 2, 3, 4, 5. Y en la respuesta final deben poner esa cantidad de ceros. ¿Por qué importan? Porque cada uno de esos dígitos, de estos ceros, está ubicado en un valor posicional. En este caso están las décimas, centésimas, milésimas, etc. Por lo tanto, la cantidad de ceros que están después de la coma se ubican de la misma forma. ¿Ok? Continuamos. 3 centímetros, yo creo que lo dije recién. En kilómetros, lo mismo. Anoto 1, 2, 3, 4, era el mismo, y lo anoto de esta manera. Y el siguiente, tengo 340 centímetros, anoto, y lo quiero pasar en metro, está mal animado, ¿ok? Tengo los 340 centímetros, estamos bien, y quiero convertirlo en metro.
el metro. Entonces la comita iría aquí, ¿cierto? Porque quiero llegar a metro, lo quiero leer desde aquí. Por lo tanto, allí sería esa unidad de conversión. 3,40 metros, ¿ya? ¿Por qué? Porque de centímetro a metros me moví, dividí en 10 y luego en 10 de nuevo. Y si tengo 340 y muevo dos veces la coma, porque 10 en 10 son 100, daría 3,40. Continuamos. 3.500 metros, anoto los 3.500 metros y paso a kilómetros. Puse la coma antes, creo que hice todo esto con la animación diferente. Quiero pasar a kilómetros, que está aquí, ¿cierto? Kilómetros. Y los 3.500 los hubiese anotado de esta manera, ¿cierto? 3.500 metros a kilómetros. Aquí está la coma, se leería, oh my gosh, quedó horrible esta parte. O bien que estaba esto, ¿ok? 3.500 metros a kilómetros sería 3,5. Se los voy a poner así, 3,500 metros, disculpe, kilómetros, allí, que es lo mismo que haber dicho 3,5, y pueden eliminar estos ceros que vienen después de los números, ¿ok? De los números como el 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, se pueden eliminar en ese caso. 3,5 kilómetros, es lo mismo, ¿ya? Y eso sería. Nosotros vimos esta actividad en clases de convertir de metros a centímetros, ¿sí? Si no alcanzaron a anotarla, porque esto lo vimos como actividad en clase, pueden hacerlo ahora, ponen stop a este vídeo, ¿ok? Y van haciendo hacen la conversión, ¿ok? Y luego se revisan, ¿ya? Pongan stop ahora si quieren hacerla en su tablita, y luego, cuando esté listo, continúan el vídeo, ¿ok? Un metro equivale, para que sepan, a 100 centímetros, se revisan. Un metro a 1000 milímetros, un centímetro a 10 milímetros, un kilómetro a 1000 metros, un kilómetro a 100.000 centímetros y un kilómetro a 1.000.000 de milímetros, ¿ya? Y la tarea que íbamos a ver era convertir desde unidades más pequeñas a más grandes. Se las voy mostrando igual. Aparte de estas texto del estudiante, haber trabajado de la 103 a la 106, ¿ok? Estas preguntas las hicimos en clase también. ¿Para qué nos sirven las unidades de longitud? Es muy bueno, como cuando uno finaliza una unidad, hacerse preguntas, ¿cierto? ¿Para qué nos sirve, por ejemplo? ¿Qué instrumentos de medida conocen? Eso lo vimos también en el vídeo, como en la primera parte, ¿cierto? ¿Qué 5 objetos se podrán medir en milímetros? Por ejemplo, esto igual lo podríamos medir en milímetros. Aquí tengo uno, ¿cierto? Tengo varios objetos aquí, o una pastilla, otras más. Pero eso es bueno que ustedes también se planteen en milímetros, en centímetros, en metros, en kilómetros, objetos o distancias, ¿cierto? Y finalmente yo siempre pregunto, siempre me ideo, como, ¿qué sería el planeta Tierra sin matemáticas? Lo mismo quiero que piensen ustedes. ¿Cómo imaginarían nuestro planeta sin saber las unidades de longitud? ¿Qué pasaría si hubiesen podido construir las grandes pirámides de Egipto? ¿Qué hubiésemos podido construir si no hubiésemos tenido la unidad de longitud? Eso a veces me gusta filosofar de eso y espero que ustedes también lo hagan, ¿cierto? Y bueno, chicos, para terminar les muestro la actividad que tenían de repaso para que igual se revisen los que quizás no entendieron en clases. La clase igual es otro día, ¿ok? Y que era esta tareita, de más pequeño a más grande, y lo voy a ir mostrando igual para que lo veamos. Lo muestro después del fin, ¿ya? Teníamos de milímetro a centímetros, anotamos un milímetro y quiero llegar a centímetro, es decir, la comita va a ir en centímetros y tengo 0,1 centímetros, ¿sí? Check, se revisan, aunque ya se revisaron en clase porque este video va a estar después de eso. Un milímetro a metro, anotamos un milímetro y llego a metro pongo la coma, y desde aquí habré dividido en 10, en 10, en 10, habré dividido en 1000, por lo tanto desde aquí me corro 3 veces la coma. Pongo de acá 1, 2, 3. ¿Se dan cuenta? Dejo así. Y eso sería la conversión en metros. Veamos el siguiente. 1 centímetro en metros. La coma se ubica, ¿cierto? Porque voy a llegar a metros. Acá dividí en 10 y en 10 es haber dividido en 100. Por lo tanto, 1 dividido en 100, corro 2 veces la coma. Desde acá corrí 1 y corrí 2. Es lo mismo, ¿cierto?
2 ceros. Agrego y eso sería la conversión. Veamos el siguiente. 1 centímetro en kilómetros. 1 centímetro y me voy a los kilómetros. Cuando me voy a los kilómetros pongo la coma decimal. ¿Cuántos ceros agrego? Veamos. Agrego 5 ceros y desde aquí me moví. Dividí en 10. Una vez me moví. 2, 3. Ahí me quedó horrible. 4, ¿cierto? Y estamos 1, 2, 3, 4. Era 5. 5 que los puse desde el 0, pero se entiende. Y veamos el siguiente. 1 metro en kilómetro. Tengo el metro. La coma en kilómetro, porque ahí voy a verlo como entero, ¿cierto? Y divido en 10, en 10 y en 10, divido en 1000, agrego 3 ceros, ¿sí? Me moví de aquí una vez, 2 veces, 3 veces la comita desde el 1. ¿Por qué digo que tiene un 1 una coma? Acuérdense que cuando ustedes íbamos todos, ¿cierto? Y les entregaban una nota en el colegio, por ejemplo, en la prueba, y les ponían a veces así, un 7 gigante, como también a veces ponían un 7. Los números, algunos números, oh, me quedó horrible. Tienen acá el número entero, tienen una coma que no se ve, que es lo mismo un 7 que un 7,0. Lo mismo digo aquí, el T1 tiene una coma que no vemos, pero está aquí, es invisible. Entonces la corremos al dividir en 10 una vez y quedaría aquí. Si la divido en 10 nuevamente, me muevo hasta acá, y la divido en 10 nuevamente hasta acá. ¿Ok? Veamos el siguiente ejemplo. En metros en kilómetros, metro a kilómetro, agrego 3, ¿cierto? Y esa es la conversión. Y decímetro a decámetro, decímetro, ubico la coma en decámetro y agrego 2 ceros. Y esa sería su conversión. Y eso es todo, queridos alumnos. Espero que se encuentren muy bien. Un abrazo muy grande a la distancia y nos vemos en clases. Chao, chao, chicos. Ahora dejo de grabar y terminamos la clase. ¿Ok? Adiós.